Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Querido amigo, cuando leemos este hermoso pasaje, encontramos una hermosa bienaventuranza del Señor, que por labios del Señor Jesucristo, Dios nos dice que los pacificadores tendrán el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora, mi amigo, cuando yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti un pacificador? ¿Qué se viene a tu mente cuando lees en la Biblia la palabra pacificadores? Primero hay que entender que ellos tienen una disposición pacífica, o sea que aman la paz, desean la paz, disfrutan de la paz, y su corazón se contriñe cuando ven que la paz, siento, se está perdiendo, que su corazón se entristece cuando ven que en sus casas, en la televisión, ¿cierto? En las personas no hay paz. Esas personas se entristecen, porque son personas que aman la paz. En pocas palabras, son pacificadores. Mi amigo, y cuando buscamos el origen de esta palabra, ¿cierto? Pacificadores, esta hermosa palabra, vemos que en el origen griego que fue escrita en el Nuevo Testamento, viene la palabra eirepoios, eirenopoios, así mi hermano, eirenopoios. ¿Qué quiere decir esta palabra, mi hermano? Quiere decir, mi hermano, que se divide, ¿cierto? Se divide en dos palabras. Eirenopoios, la primera que es eirene, que quiere decir paz, y la segunda, poio, que es una forma prolongada del verbo hacer. En pocas palabras, quiere decir uno que hace la paz, ¿cierto? Eirene, paz, y poio, que es hacer algo pero de una forma prolongada, hacer, o sea, hacer la paz, uno que hace la paz. Eirenopoios. Mi hermano, y esta gran y hermosa palabra del Señor nos dice que son bienaventurados los que aman la paz, los que se deleitan en la paz. Cuando nosotros también vemos el Antiguo Testamento, vemos que paz en hebreo es shalom, y el shalom es el saludo de los antiguos hebreos. Ahora, cuando un hebreo se saludaba con la primera palabra que se decía era un paz, la paz sea a vosotros, como decía nuestro Señor Jesucristo, paz sea a vosotros. La paz del hebreo, ¿cierto? Él, más que saludarlo, le está deseando que todas las bendiciones de Dios vengan sobre él y su casa. Por eso dice paz a vosotros. Pero para un hebreo, ¿es solamente eso la paz? No, mi hermano. Para un hebreo, un judío, estar en paz con Dios era la mayor bendición que ellos tenían. Pero ¿cómo alcanzaban esta paz? Un hebreo encontraba la paz, ¿cierto?, con Dios creyendo en sus promesas. Esa era la mayor paz para un hebreo, un judío. Encontrar, ¿cierto?, la fortaleza en las promesas del Elohim, del Dios del Antiguo Testamento, del Dios, ¿cierto?, de los hebreos, que también era nuestro Dios, valga decirlo, mi hermano. Entonces, mi hermano, la paz, mi hermano, ¿qué es la verdadera paz? Es estar en armonía con Dios. Esa es nuestra paz, esa es nuestra fortaleza, estar en armonía con el Creador, con tu sustentador, con tu libertador. Amén. Ahora, si yo te pregunto, mi hermano, ¿puede un hombre tener paz con Dios por sus medios, por sus méritos? ¿Puedes tú tener paz con Dios siendo una persona buena, entre comillas, siendo una persona íntegra? ¿Puedes tener paz con Dios? Mi respuesta es un no rotundo, mi hermano, es un no. ¿Por qué? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 16 al 17. Efesios capítulo 2, versículo 16 al 17. Esto en el nombre del Señor dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mi hermano, aquí hay una gran verdad, que Cristo en la cruz reconcilió, ¿cierto?, con Él mismo, con Dios, a ambos en un solo cuerpo, que es Jesucristo, matando en Él las amistades. O sea que Cristo nos reconcilió con el Señor, que Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Él es el mayor pacificador que vino al mundo. Él es el mayor ejemplo de un pacificador que nos reconcilia con Dios, que solamente por su sangre podemos ser, ¿cierto?, reconciliados con Dios. Y después dice: y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca se hablaba de los judíos, y los que estaban lejos, mi hermano, éramos los gentiles, éramos tú y yo, los que estábamos lejos, los que estábamos apartados de las promesas hebreas, de los que estábamos apartados, ¿cierto?, de las promesas que eran para su pueblo Israel. Nosotros estábamos totalmente lejos, pero mediante el sacrificio, mediante la reconciliación, mediante la pacificación de Cristo en la cruz, tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Es una gran verdad, mi hermano.
Ahora, para que hubiera paz, mi hermano, Dios estableció que un inocente debía morir. Dios estableció que Cristo debía morir. Tenía que alguien pagar el precio por nuestros pecados. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, del 17 al 20. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí hay una bendición, mi hermano, al entender que antes éramos otra persona, pero ahora en Cristo somos otra persona totalmente nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios habla de un antes y un después. Después dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mi amigo, aquí, como decía anteriormente, hay un antes y un después en la vida del hombre. Pero también el versículo 18 dice una gran verdad, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, ¿cierto?, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que esto viene 100% de Dios. Esto uno no puede decir: yo me acerqué a Dios porque me nació. No, mi hermano, 100% viene de Dios. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que si tú vienes a Dios, como dice la palabra en el libro de Juan, nadie puede ir a Dios, ¿cierto? O sea, nadie puede ir al Hijo si Dios no lo llama. Nadie puede, ¿cierto?, decir y glorificar a Dios si el Espíritu Santo no glorifica a Dios mediante esa persona. Entonces, mi amigo, nadie puede acercarse a Dios, tener, ¿cierto?, un arrepentimiento verdadero si Dios no hace una obra en esa persona. Asimismo, dice la palabra acá: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con el Señor. Y después dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿cierto?, sus hijos, la palabra de la reconciliación. Y al final nos da un ejemplo perfecto de la pacificación. Nos dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje que tú y yo debemos tener siempre. Decirle a tu vecino, decirle en el trabajo, en tu universidad, decir en la calle, en la plaza, en el mercado, decirle al mundo: reconciliados con Dios. Ese es nuestro llamado, mi hermano, a ser pacificadores, a ser hijos de Dios, mi amigo. Y después, mi hermano, ¿qué queda para nosotros? Queda solamente creer en la providencia de Dios, creer que Dios es grande, y que si tú hoy día estás cambiando con Él, estás caminando con Él, es porque Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo para que tú le sirvieras. Así que, mi hermano, Dios es el más grande pacificador, y el pueblo de Dios debe pacificar a todos, mi hermano. Eso es un punto muy importante, que nosotros debemos ser pacificadores en todo momento, afuera de la iglesia y también dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia también hay enemistades, como más adelante vamos a analizar en el libro de los Gálatas. Pero una persona que no vive en paz es porque Dios no ha hecho las paces con él, mi hermano. Porque nosotros, ¿cierto?, estamos reconciliados con Dios. Pero que hay esos cristianos que no tienen paz en sus vidas. Esos cristianos que viven en pleito, que viven en amarguras, que viven en contenciones con los demás, que viven, ¿cierto?, enemistándose con los demás. Que no vemos en ellos tranquilidad, que cuando hablan no sentimos paz de sus labios, sentimos solamente ira, sentimos solamente, ¿cierto?, malas palabras. Pero ciertamente ellos dicen ser hijos de Dios. Bueno, hay que orar por esas personas y entender que ellos todavía no se han reconciliado con Dios, porque de Dios viene toda la paz, porque de Dios viene toda la tranquilidad. Así que, mi hermano, acompáñame a Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Este es un pasaje muy conocido por nosotros los cristianos. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, es cuando Pablo da una lista de lo que son, las obras de la carne. Aquí dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y ahora viene algo muy importante, hermano, que dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí voy a hacer un hincapié, hermano, que al hablar de esto estamos viendo un tipo de cristiano, ¿cierto? ¿Cómo puedo resumirlo? Un tipo de cristiano carnal, como le llama Pablo. Un tipo de cristiano que al llamarse cristiano, hay enemistades, hay cierto ira, hay contienda.
O sea, no son personas pacíficas. No hay pacificación en ellos. Entonces, mi hermano, debemos analizar muy bien estas palabras. Y finalmente dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y ojo aquí, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi amigo, no heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas, mi hermano. Es tan importante despertar, mi hermano. Si cometemos estas cosas, que muchas veces por error nosotros hacemos estas cosas, debemos entender que el Espíritu Santo debe guiar nuestras vidas, debe guiarnos, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra del Señor, en sus hojas siempre nos llama a ser personas pacíficas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? ¿Qué es el ministerio de la pacificación? Voy a partir diciendo primeramente qué no es. ¿Qué no es el ministerio de la pacificación? ¿Cierto? No es buscar puntos en medios de acuerdo con Dios. O sea, cuando yo digo, bueno, Dios, a mí me parece esto sí, pero voy a tomar esto de la palabra, pero esto otro no lo voy a tomar. Esto me gusta, pero no me gusta la santidad. Me gusta la bendición, pero no me gusta la disciplina. Eso no es la pacificación. ¿Qué es la pacificación? En pocas palabras, es tomar todo el consejo de Dios. Es tomar todo el pensamiento de Dios. Mi hermano, solo así un hombre o mujer podrá hallar la verdadera paz con Dios. Solo así una persona puede realmente tener paz con Dios, es tomando todo el consejo que está en la Biblia. Esa es la verdadera paz de Dios. No una paz, ¿cierto? No una paz fingida, no una paz que solamente me gusta a mí, no. La pacificación, la reconciliación, es tomar todo el consejo que Dios nos dejó en su palabra. Y solo así podemos estar, ¿cierto?, reconciliados con Dios y hallar verdadera paz. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17 al 19. Romanos 14, versículo 17 al 19. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hagamos hincapié en este último versículo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, mi hermano. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿cierto? Porque agrada a Dios. O sea, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Mira, es una gran bendición porque agradamos a Dios y aparte somos aprobados por los hombres, que es algo tan complejo, agradar a Dios y a los hombres. Como que se contradice un poco, es cierto, nuestra doctrina cristiana en que podemos agradar a Dios y a los hombres. Pero aquí dice que sí se puede, sí se puede agradar a Dios y a los hombres, pero guardando la palabra del Señor. Amén, mi hermano. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es muy hermoso darnos cuenta que si tenemos paz y gozo en el Espíritu Santo y justicia, agradamos a Dios y agradamos a los hombres también. Eso no es contradictorio, eso es una bendición de Dios. Una bendición, ¿cierto?, que Él dejó en su palabra y que también las personas también valoran a las personas que son pacíficas. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, versículo 29. El nombre del Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gloria al Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, ¿cierto?, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mi amigo, ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino una palabra pacífica, sino una palabra, ¿cierto?, sazonada, como está también en el Evangelio, sazonada con sal, una palabra que, ¿cierto?, sea bendición para los demás, no una palabra dura, una palabra soez. Muchas veces tenemos discusiones con hermanos, no discusiones, pero sí tenemos diferencias de opiniones, en las cuales no todos somos iguales, porque en una familia no todos los hermanos son iguales. Pero estamos llamados a ser pacificadores. Y estamos llamados a ser hijos de Dios, por sobre todas las cosas. Y si tú eres un pacificador, déjame decirte que la Biblia te dice que tú serás llamado hijo de Dios.
este mismo capítulo, Mateo capítulo 5, versículo 9, pero de la versión internacional. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Este versículo es uno de los que más se acerca a la traducción griega, la cual, cierto, como decía al principio de este video, que serán llamados, cierto, gloria al Señor, serán llamados uno que practica la paz, cierto, uno que practica la paz, una persona del griego de esta hermosa palabra que es eirenopoios, uno que hace la paz. Así que, mi hermano, espero que este video haya sido de bendición, haya sido algo que edifique tu vida, tu familia, que es tu principal ministerio. Este video haya sido una perla en tu vida, una perla extraída de la Biblia para ti, para tus hijos, para tu ministerio, y que Dios te bendiga mucho. Y recuerda, mi amigo, Maranata, Cristo viene.